Bienvenida a Detrás del Método. Pero antes de entrar en materia, me gustaría saber, ¿te ha pasado que estás con una lluvia de ideas, llenas de conocimiento, tienes un montón de experiencia, pero al mismo tiempo te sientes abrumada, te sientes agobiada entre tanta información y peor aún, no sabes por dónde o cómo empezar? Quizás has hecho 1000 cursos que ni siquiera terminas, estás buscando certificación, capacitación, insisto, leyendo 1000 libros, queriendo aprender y sientes que no terminas de avanzar. Bueno, yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasó y fue súper difícil y me dolía en el alma, no, porque no era que no sabía. Tenía talento, tenía información y tenía experiencia para crear entonces mi propio método, mi propia estructura y además sentirme segura de hacia dónde iba, cómo iba a presentarlo, de qué iba a hablar, a quién iba a ayudar. Pero me costaba comprender cómo unificar todo lo que yo sabía, todo lo que conocía y crear una propuesta altamente rentable. Así fue que yo empecé y por eso cuando decidí empezar esta experiencia de Detrás tu Método, mi inspiración fue mostrarte todo lo que yo viví, todo lo que pasé, los retos que tuve, los miedos, los problemas, los errores, las malas decisiones, para que te ayuden a ti a inspirarte, para que te ayuden a ti a que no cometas esos errores y por supuesto también compartirte lo que sí funcionó, cómo, por qué y las experiencias que viví, que atravesé. Cuando decidí emprender para, impactar con mi conocimiento, para ayudar a otros con mi potencial, para vivir de mi negocio y hacerlo de forma profesional y sintiéndome segura en el camino. Ahora bien, si no me conoces, ¿quién es Andreina? Voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Andreina Figuera. Siempre me describo como un alma intensa, soy mentora de liderazgo, de negocios, soy coach, soy un ser altamente intenso, con mucha energía, con ganas de muchas cosas, con ganas de impactar el mundo, de ayudar a las mujeres a que también lo impacten y de dejar un legado con todo lo que voy haciendo, sobre todo en el liderazgo femenino, y que las mujeres logren crear negocios no solamente que sean altamente rentables, sino que también lo hagan priorizando su éxito emocional y que lo hagan además con causa. Así que, insisto, cuando pensé en esta experiencia dije, mira, quiero crear una serie de videos donde pueda mostrarle a las mujeres lo que usualmente no se ve. El resultado, los lanzamientos, las decenas de mujeres, he ayudado a mujeres en más de 25 países, he hecho, pero también qué he atravesado, qué he enfrentado, qué he superado para llegar allí. Y de eso se trata esta experiencia, de compartirte, insisto, estos retos y lo que a veces no se ve por redes sociales, lo que no se ve en los stories, lo que no se ve en esta ventana y que hoy quiero abrir mi corazón a contarte a través, de mi historia y los retos que ya atravesé. Así que vamos directo al grano y un poco conectando el inicio de este video. Yo de mi primer reto, yo diría que ni siquiera fue un reto, fue una crisis existencial, fue ese, el tener demasiado conocimiento, el decir tengo demasiadas ideas, el que sentía que tenía como que un background y una experiencia de trabajo, de educación, de que me había preparado, de pasiones, de cosas que me gustaban, pero que si escogía una, le era infiel a la otra. Que si me iba por un camino, entonces dejaba por un lado otra experiencia que también me gustaba y no sabía en qué enfocarme. Eso fue como que lo primero, insisto, una crisis existencial porque era querer algo nuevo, querer ayudar a otros con mi potencial, pero no lograr identificar qué de mi vida, de mi historia, de mis talentos, de mi experiencia profesional, de lo que estudié, de lo que me gustaba, podía utilizar para ayudar a otras personas. Yo siempre digo, de hecho, que yo era la coach todera, porque yo estaba con este rol de coach en el que si tú me decías a mí, mira Andreina, yo quiero crear un negocio, y yo te decía, bueno, ven, vamos a trabajar en tus pasiones, tu habilidad única y creamos el plan de acción para que crees tu negocio. Pero si me llegaba alguien diciendo, quiero cambiar de carrera, quiero otro trabajo, y te decía, ven, que yo me siento contigo y te ayudo a definir pasiones, habilidades, vamos a ver cuáles son los posibles empleos en los que puedas aplicar. Si tú me decías que tenías problemas de pareja, yo lo mismo buscaba estos recursos desde el life coaching para ayudar a las personas a transitar esos caminos para lograr un objetivo. Pero al final le hablaba a todo el mundo y le hablaba a nadie. Aún así lo estaba haciendo. Yo trabajaba en el sector corporativo dando clases de negocios internacionales, dando clases de negocio a nivel superior aquí en Canadá. Y luego, seguidamente de eso, después de unos 2 años más o menos dando clases de educación, tomé todo el departamento de business y estaba como program coordinator, liderando todo lo que era la parte académica de ese programa, así como también los estudiantes y un grupo de más de 30 profesores. Y allí entonces quedo embarazada.
quedo embarazada, tengo a mi primer hijo, Matthew, y aunque yo ya venía con este instinto de querer trabajar la parte de life coaching, yo siempre fui apasionada sobre el tema de autoayuda, de inteligencia emocional, estuve dando también clases y talleres a nivel superior aquí en Canadá sobre inteligencia emocional cuando hacías negocios, y siempre era algo que me apasionaba y que lo hacía por placer, pero no vivía de eso, no me veía como con un negocio de eso, no le veía la rentabilidad. Entonces, bueno, volviendo a la historia, estaba en ese sector de educación aquí en Canadá, quedo embarazada, tengo a mi primer hijo, Matthew, y al mes de yo convertirme en mamá, yo dije, mira, algo tiene que cambiar, yo no pretendo regalar mi tiempo, mi energía a un trabajo de 8 a 5, admiro un montón a quienes escogen ese camino, pero ya para mí no resonaba y no hacía sentido. Así que dije, tengo un año, aquí la licencia de maternidad en Canadá es de un año, yo tengo un año para crear, validar, estructurar todo lo que yo realmente puedo dar y esto hacerlo con una propuesta que sea altamente rentable para yo poder dejar mi trabajo, que by the way era un trabajo de $100,000 al año, con muchos beneficios, con un posicionamiento corporativo muy bueno, y imagínate, o sea, yo venezolana llegué a Canadá con el sueño de encontrar el super trabajo, de tener esa estabilidad, lo tenía, y cuando pasó era como que voy a dejar esto ¿para qué? Y esa era la pregunta. Entonces, fue súper difícil para mí. Esto fue un punto de quiebre. Fue un punto de quiebre y al mismo también como un catalizador y un momento determinante que me llevó a que si yo voy a dejar este trabajo y esta estabilidad, tiene que ser por algo que me genere de verdad una estabilidad económica, emocional, y que me haga sentir autorrealizada en todos los sentidos. Recuerdo en aquel momento, imagínense, un mes posparto con un bebé recién nacido, cuando yo le compartí esto a mi círculo cercano, llámese familia, amistades, gente querida, era tipo, se volvió loca, tiene las hormonas revueltas y eso se le va a pasar. Y fue súper duro. Pero al fin, dentro de todo esto, igual yo tenía como que ¿sabes? Como tienes eso que es que te lo dice el cuerpo, el corazón. Eso viene como que a mí me da como que de la barriga así. Yo decía, yo sé que esto lo tengo que sacar adelante y voy a encontrarlo. Entonces sí lo intencioné y tomé esa decisión. Muchas personas, de hecho, me dijeron en ese momento como que, ay, sí, es porque quieres estar más tiempo en casa, ahora quieres ser ama de casa, o trabajar desde casa. Paréntesis, mi bebé nació durante la pandemia, eso fue 2021. O sea, mundo pandémico, todo el mundo encerrado. Y para mí realmente no era un tema únicamente de trabajar desde casa o de estar allí para mi hijo. Sí, eso sin duda alguna. Yo creo que toda mamá, de una forma u otra, comprometida con su crianza, quiere estar allí para sus hijos. Pero era algo más importante que eso. Y lo que a mí me movía realmente era el yo poder darle el ejemplo a mi hijo de que él sea fiel a sí mismo, de que vaya por las cosas que quiere, que encuentre su propio propósito y que haga las cosas que lo mueven. Entonces, para mí, apenas me convertí en mamá, no hacía sentido yo tener ese amor así recién nacido de querer enseñarle eso a él y yo no estarlo haciendo. Eso fue como que me movió muchísimo tomar esa decisión. Ahora, la crisis existencial. La crisis existencial era esa, o sea, ya te hablé que bueno, estaba en el sector de educación, antes de eso yo trabajé por más de 12 años en el sector de construcción y minería, en lo que era la compra y venta de flotas de equipo pesado, pero no te estoy hablando de marcas tipo Caterpillar, Volvo, Komatsu, no te hablo de la excavadora que quizás tú ves en la esquina, no, estamos hablando de equipos, flotas de equipos mineros, o sea, millones y millones de dólares en esa industria, y estuve trabajando con una empresa americana donde yo veía toda la parte comercial para Latinoamérica. Básicamente allí veía todo lo que era la entrada a nuevos mercados, el sacar flotas de equipo y enviarlos a otros países, toda la parte de negocios internacionales y de entrar a nuevos mercados. ¿Qué fue lo que yo estudié? Yo estudié una licenciatura en negocios internacionales, luego hice un posgrado en alta gerencia, luego un MBA en finanzas y toda la vida estuve enfocada y atraída por la parte de negocios. Yo siempre he hecho estos cuentos, ay Dios mío, de que yo vendía hasta las tareas en la escuela, o sea, las tareas, mandaba una tarea, yo hacía la mía y hacía 2 más y llegaba allá, le cambiaba algunas cositas y vendía las tareas, vendía mis ganchos. Entonces, esa parte de negocios y de transacción fue algo que siempre estuvo allí, y cuando estuve en esta crisis existencial, entonces me cuestionaba, bueno, mira, entonces soy la que vende equipos, ¿qué pasa con esta parte de entrar a nuevos mercados, con mi background de negocios, si es la que da clases, si es la coach? O sea, imagínate, y te estoy haciendo un resumen,
todos los cuestionamientos de qué era. Y yo sentía eso. Si me convertía entonces en la coach de negocios, tenía que ser la parte de negocios, profesional, también muy con esta energía masculina, que fue con la que trabajé por muchos años, que fue tipo, no la universidad, sino lo siguiente. Yo siempre digo que de toda esa experiencia en el sector de construcción y minería, trabajando meramente con hombres, además yo era súper joven, fue una cátedra de vida para yo hoy poder acompañar a las mujeres a vender también y a conectar con la venta. Es una energía que es de hacer, de accionar, masculina, e integrarla pues también con ese lado femenino que me tocó desarrollar. Pero bueno, volviendo al tema y la crisis, eso, si era entonces la coach de negocio o si era entonces la coach que exploraba la parte emocional, yo no lograba ver cómo unificar todo esto. Hasta que, bueno, me senté a hacer ejercicios de autointrospección. Eso fue como de las primeras cosas que hice. Ver esa introspección, hacer ejercicios sobre mi historia, mis pasiones, habilidad única, mis factores de diferenciador, qué era lo que yo siempre digo, qué es lo que tú puedes, quieres y disfrutas hacer. Entonces, analizar todo eso para ver qué eran las cosas que a mí me movían. También de las primeras cosas que hice, y recuerdo que en ese momento, insisto, un mes en posparto, dije, mira, yo tengo poco tiempo, estoy durmiendo poco, necesito a alguien que me ayude a entrar en el mundo digital, porque yo tenía claro que tenía que empezar con un producto digital, mundo pandémico, y querías trabajar desde casa, y precisamente por la maternidad me había consumido infinidades de cursos, todos, de cómo dar pecho, de cómo parir, de cómo respirar, de cómo arreglar la ropa, de todo. Y yo veía todas estas estructuras, todo digital. Yo decía, yo necesito crear algo así. Así que me busqué una mentora especialista en cursos digitales. Y aunque aprendí un montón y fue tipo transformador esa experiencia, yo también sentía que no, lo que yo quería crear no era solamente sobre un curso digital. Tenía que tener una transformación mucho más potente, mucho más y que viniera como de adentro hacia afuera, no solamente de lo estratégico. Entonces eso también fue como que muy valioso para mí, para aprender sobre el mundo digital, pero también para yo ver que lo que yo quería crear no era solamente de negocios, sino que llevaba esta parte también más humana, más enfocada en la mujer y en sus diversos roles, en todo lo que ocupa en sí. Entonces mira, fue eso, empecé a hacer esa introspección, me apoyé en una mentora y empecé a tomar acción masiva. Yo soy una persona súper enfocada y tipo cuando me comprometo con algo voy por eso, y las mujeres que llegan a mí, con las mujeres que trabajo también conectan con esa energía. Es todo como que de que sí, no. Si voy, como te dije, tenía un año y dije, tengo un año para prepararme, crear esto, y entonces yo tomar una acción de dejar mi trabajo con un plan sólido y no a la deriva que me iba a causar más ansiedad que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, empecé a hacer eso y recuerdo una noche dando pecho, 2 de la mañana. Mira, fue así como que yo siempre digo que me entró, yo no sé, Dios, el universo, llámenlo, ponle el nombre, pero así, una claridad, y dije, este es mi método. Como te digo, venía haciendo ese trabajo de reconocer todo lo que yo podía aportar, todo lo que a mí me gustaba, todo lo que había vivido. De hecho, hay un ejercicio que yo amo, es de mis ejercicios favoritos, que es mi historia, es tu historia. ¿Cómo hacerlo? Todos los eventos de todo lo que has vivido, de que han marcado un antes y un después en tu vida, puede ser positivo, negativo, puede ser neutro, pero que haya tenido un impacto en ti. El evento, ¿qué aprendiste de ese evento? ¿Qué te dejó? ¿Qué te enseñó? ¿Qué haya sido doloroso? ¿Y qué consideras que puedes enseñar a otras personas? Ese ejercicio me transformó la visión sobre todo lo que yo podía aportar, y me empecé a encontrar como estos puntos en común, considerando todo lo que había vivido y todo lo que había estudiado o todo lo que me gustaba, cómo habían cosas que se repetían, que volvían a mí. Y bueno, entre todo ese proceso interno, entonces, volviendo esa noche, nada, bajé corriendo al escritorio y me senté, y ahí nace mi método BPRO, Business Pro. ¿En qué consisten? Y un poco te cuento todo lo que viví, mi historia, para que entiendas que un método, una metodología no nace de la perfección ni de solamente lo que las demás personas piden o de la tendencia que hay allá afuera, y sí desde lo que tú has vivido, desde lo que tú tienes para ofrecer. ¿Qué fue lo que yo viví? Fue lo que me pasó, así fue como lo creé, y así es como a partir de ahí empiezo a ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Entonces, método Business Pro. Business Pro, ya te dije, ok, súper turca, vendía. En Venezuela le decimos turco a la gente que es muy vendedor comercial, y siempre eso estuvo allí. Así que yo tenía súper claro que todo mi servicio tenía que tener un enfoque de business, pero también tenía que tener otras áreas.
Y ahí se desarrollan las otras, que es la P, que trabajamos propósito potencial, la R, en el que trabajamos los recursos que tú tienes o que el mercado necesita de ti, y la O de organización y estructurar lo que sea que decidas crear. ¿Cómo lo plasmé y cómo unificó todo lo que era mi conocimiento? En la P nos enfocábamos en toda la parte de life coach y todo eso que a mí me gustaba desde el punto de vista emocional. Todo lo que era, bueno, en qué tú eres buena, descubrirte en esencia y descubrir por qué, en qué y por qué tú eres la mejor en eso que quieres hacer. ¿Qué viviste? ¿Qué pasó? Insisto, todo esto que yo estaba transitando, tu historia, lo que había vivido, las cosas que me gustaban, las experiencias que habías transitado, las cosas que hacía naturalmente, cosas que a veces yo incluso hice análisis con mi entorno, con amistades, como que qué valor agregado tú ves en mí que quizás yo no percibía de mí misma. Entonces en eso se enfocaba la parte inicial del método. Básicamente todas mis ganas y mi experiencia para trabajar como life coach y toda mi experiencia y preferencias. Luego la R, entonces sí era un enfoque donde puse en esa parte del método toda mi experiencia profesional y de educación universitaria, que era todo lo de business. Yo dije, bueno, si yo, ¿en qué soy experta desde el punto de vista profesional? Yo decía, bueno, yo soy una pro entrando en nuevos mercados. Cuando creaba estrategias para buscar estos equipos en nuevos mercados en diferentes países en Latinoamérica o para sacar equipos, tenía que hacer un análisis de lo que estaba pasando, de la empresa, de las oportunidades, el contexto, qué necesidades había, qué aporte le podíamos dar nosotros con la empresa con la que yo trabajaba, que era una empresa americana y teníamos sede inicial en Panamá. Entonces, bueno, allí dije, esto es meramente estudio de mercado. Y la O, entonces, se enfocaba en la organización. Era, ok, ya que vi para adentro y que vi todo lo que yo quiero, pues disfruto hacer, y vi entonces ahora para afuera, en la R, en los recursos, lo que el mercado necesita, ahora puedo entonces organizar qué yo puedo dar. Y entonces ahí nace la metodología, el método Business Pro, B-Pro, que yo lo empecé a estructurar, pero para aplicarlo en mí. Me empezó desde la claridad y la idea, me empecé a organizar mis áreas, mi experticia, lo que quería hacer, para entonces tomar acción en cada una de esas áreas y empezar a crear mi propia propuesta. Ahora bien, después que yo creé ese método, vinieron otras crisis y otros momentos retadores porque, claro, tenía como una estructura sobre lo que yo podía ofrecer, pero yo tenía muchas ideas sobre a quién ofrecerle esto, a quién me dirijo con esto. Y mi idea inicial era, bueno, no, yo voy a trabajar, voy a seguir en el mundo corporativo, si yo voy a dejar mi trabajo a nivel corporativo y en educación a nivel superior en Canadá, yo voy a trabajar con corporaciones, voy a dar talleres y voy a trabajar con hombres, porque yo he trabajado siempre con hombres. Entre eso tenía otro pocotón de ideas, pero eran ideas e ilusiones que estaban en mi cabeza y que yo necesitaba validar. Y para eso estaba esa fase de lo que era el método de recursos. Yo decía, todo este conocimiento que yo tengo en entrar a nuevos mercados, tengo que aplicarlo ahora a mi idea. Y bueno, ahí vino otra crisis existencial, que eso lo vamos a dejar para el próximo video, para entrar en detalle. Pero aquí me quería enfocar en eso, en que quizás tengas demasiadas ideas, que quizás tengas demasiado conocimiento como me pasó a mí, y que de verdad fue muy doloroso porque, insisto, yo sentía que me traicionaba. Si nada más me enfocaba en la parte de negocios, ¿qué pasa con esto que yo también amo de autoayuda, de inteligencia emocional, de autoconocimiento, de ir para adentro? ¿Y qué pasa si me enfoco aquí? Entonces dejo toda mi carrera y todo lo que he hecho por años, que han tenido un impacto enorme en mi vida, en mis ingresos, en mi estabilidad, en cosas que he logrado y alcanzado. Entonces fue una crisis importante hasta que llegué a mi método, hasta que me dediqué a reconocer, a aceptar, a mirar mi historia, mi experiencia y a prestar mucha atención y cuestionarme realmente las cosas que quería. Y de eso se trata este video, este espacio que te estás regalando viéndome. No de que veas todo esto para que voy a hacer lo mismo que Andreina, igualito que Andreina, y sí de que veas el paso a paso que yo llevé, de los errores que cometí, que también te voy a ir hablando en el camino, para que lo hagas, para que te cuestiones, para que te preguntes a ti misma qué quieres, qué te gusta, cuál es la experiencia que tienes, qué hay detrás de tu historia, qué ideas tienes, con quién te gustaría trabajar. Es un poco llevarte esa reflexión para que lo hagas siendo fiel a ti, para que sepas que no tienes que dejar de ser una cosa, que no tienes que poner en una gaveta, en un baúl, esa experiencia o ese conocimiento que tienes solamente porque el mercado ahorita pide algo en tendencia. Si hubo algo que marcó un antes y un después en mi proceso,
fue el apoyarme en estrategias atemporales, que te voy a estar hablando de eso en unos próximos videos, porque siento que en un mundo digital en el que vemos mucha tendencia, mucho cambio y mucho ruido, de repente empezamos a copiar y seguir estrategias, tácticas, tendencias que hay allá afuera por moda y nos olvidamos de la esencia, de realmente lo que viene de adentro, de lo que eres tú. Por eso yo hablo mucho de crear negocios siendo fiel a tu ser, y este proceso de ir para adentro, de escucharte y conectar contigo es indispensable, no solamente para que crees un negocio alineado a ti, sino para que puedas crecer, crear, cambiar cuando sea necesario, conociéndote. Yo hablo mucho de que los negocios tienen altos y bajos, como todo en la vida, y cuando creamos negocios donde tú conoces la esencia y en lo que tú realmente escoges aportar, ya no tienes solamente una propuesta que ayuda a resolver un problema, una propuesta que es rentable, sino también que tienes la capacidad de autoconocerte para hacer cambios, ajustar estrategias y crear nuevas experiencias que pueda satisfacer una necesidad, pero que esté altamente alineada a ti, que sea siendo fiel a tu ser y que te haga feliz. Entonces, querida mía, insisto, no tienes que copiar, replicar ni hacer lo que otros están haciendo. Sí hay que parar y mirar hacia adentro para ver qué quieres tú, qué puedes tú, qué te gusta a ti, qué te mueve a ti y buscar entonces luego esas otras herramientas externas. Luego de eso, que estén allá afuera y que, insisto, vamos a ir viendo en los próximos videos. No es lo que sabes, es lo que haces con eso que sabes. Y eso fue una frase que yo saqué de ese proceso mío personal. Yo decía, Dios mío, no me puedo quedar con todo esto para mí, ni tampoco puedo anular versiones de mí. Pero sí es radicalmente importante comprender que puedes tener muchísimo conocimiento, que puedes tener mucha experiencia, pero quedándote con él ahí preso sería una injusticia para el mundo, para las personas y para ti misma. Así que bueno, ya te comenté que vienen más retos y vienen más historias que te voy a estar compartiendo para que, bueno, veas que quizás esos miedos, temores, dudas y crisis existenciales no te pasan solamente a ti, las pasamos también quienes decidimos tomar acción, quienes decidimos que íbamos a ir a hacerlo y que íbamos a avanzar aunque estuvieran esas crisis y aunque tuviéramos miedo, y ese fue mi caso, y por eso me abro aquí con muchísimo amor y muchísima vulnerabilidad a compartirte. Déjame en los comentarios si nada, tienes algo con lo que te identificaste, si estás atravesando otro tipo de crisis y que podamos conectar y apoyarnos sabiendo que no te pasa solamente a ti. Ya por aquí es hora de ir a buscar a mis chiquis, que by the way ya no tengo uno, tengo dos. ¿Quién diría que luego de haber nacido mi primer hijo Matthew iba yo a estar 4 años más tarde liderando este negocio, liderando un movimiento con una gran causa? Para mí hoy en día mi causa es el crecimiento económico de las mujeres, sí, pero también el impacto que tienen con su potencial, que tengan creando un negocio con causa y, muy importante, priorizando su éxito emocional. Siento que hay muchas oportunidades allá afuera para las mujeres desde el punto de vista de estrategia, recursos, incentivos, pero a veces nos olvidamos de ese soporte emocional, ese sostén emocional, y que a veces lo que nos limita no es necesariamente los recursos o las oportunidades que hay, y sí el miedo, las emociones que tenemos y que sientes tú, que tengo yo, aunque estemos comprometidas, aunque tenemos ganas. Entonces, hoy mi causa es esa, acompañar a las mujeres no solamente desde un punto de vista estratégico y de crear un negocio altamente rentable, sino también con un sostén emocional bien sólido. Y bueno, nada, te decía que eso, ¿quién iba a creer que iba a estar yo 4 años más tarde entonces con 2 niños? Tengo ya uno de 4 y Andrew, que tiene 1 añito, y al mismo tiempo he podido crear este negocio que no solamente vivo de él, que tengo una estabilidad financiera y que estoy ayudando a otras personas y que me levanto cada día con los ojos que me brillan, con esas ganas de seguir aportando, de seguir creando, de seguir apoyando. Insisto, hay ganas, hay compromiso, también hay miedo, hay temores, hay retos. He tenido que crecer internamente muchísimo, he tenido que hacer muchísimo trabajo intencional, he tenido que equivocarme, fallar y apoyarme con otras personas para seguir creciendo y para seguir llegando a más mujeres como tú. Y hablando de eso, he creado una experiencia gratuita para ayudarte a ti también a que, si es lo que buscas, si algo de esto que yo te conté hoy te resuena y dices, André, yo me siento igual, siento que tengo mucho talento, siento que tengo mucho conocimiento, pero me pierdo entre tantas ideas, entre tantas opciones, a veces dudo si sí, no sé cómo hacerlo. Entonces, nada, te voy a dejar el link aquí en la descripción abajo para que te registres, es completamente gratis, y a depender si lo ves, cuando lo veas va a estar allí disponible para ti, para que cuentes con esa guía y esa ruta que te permita
validarte, validar a ti, tus talentos, tu conocimiento, tu experiencia, para entonces también validar el mercado, ver qué necesidades hay allí y cómo tú puedes crear tu propio método para entonces impactar a otros con tu talento, con lo que ya sabes y con eso que tienes allí como un regalo de Dios para ayudar a otros con tu potencial. Así que nada, mira, dale click aquí al enlace que te dejo aquí abajo. También, bueno, dale like y suscríbete en este espacio y yo voy a estar feliz de conectar, de conocerte y de saber más de ti. Bye.